Y me gusta anticipar los finales, quizás por deformación profesional, ¿no? Y por lo tanto, en ese futuro del capitalismo, pues yo me hago una pregunta que lo anticipa, ¿no? La pregunta es si bastarán las leyes de mercado, o, en cambio, la sostenibilidad de nuestro sistema actual sin valores éticos y sin justicia, pues será imposible. Soy consciente que intervenir en un foro académico y, por lo tanto, un foro en principio y en final muy exigente, me produce cierta desubicación personal, por más que, como el profesor Pampillón decía, pues yo creo que desde que estaba en el colegio, por razones de supervivencia en la universidad, pues he dado clases y después he tenido a gala contribuir pues desde el Consejo Rector de la Universidad de Deusto, ESADE Business School o Deusto Business School, ¿no? Y eso porque en la fijación que con el tiempo nos permite a todos decantar, para mí, y es legítimo, el sesgo, la academia y por lo tanto la formación, pues ocupa la piedra angular en lo que es la construcción de un mundo futuro ético, socialmente justo. Sin educación no lo vamos a conseguir. No hay reglamentación positiva, ni natural, ni ejercicio dictatorial que nos lleve a esa sociedad sin esa base. Base, por supuesto, que empieza en la familia, continúa en la empresa, también, por supuesto, en el mundo educacional público y privado, y que es por donde construimos todos, ¿no? Y está claro que en esta formulación también lo que hay ya es pues una andanada ideológica, porque si preguntamos por el fin del capitalismo o qué puede pasar por el capitalismo, pues ya la pregunta pues es muy interesante, ¿no? Y por lo tanto, el título que hoy nos trae aquí, pues yo me lo he planteado como un reto. Este fin de semana, cuando escribí estas notas, pues la primera pregunta que me hacía, no sin cierta sonrisa, es, ¿el futuro del capitalismo es, si lo juntamos, un oxímoron o es una tautología, ¿no? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Oxímoron o tautología, ¿no? Es decir, futuro y capitalismo son dos cosas opuestas entre sí, dos conceptos, o realmente uno forma parte del otro, ¿no? Y una vez más, vámonos hacia el final para entender bien el contenido de la exposición, ¿no? Y el final de este papel es que mi tesis, es mía y por lo tanto es legítima, es que no hay futuro sin capitalismo. Haré reflexiones al respecto, ya que me preguntáis por el futuro del capitalismo, pues no lo hay, ¿no? Sin embargo, también a lo largo del papel y de la exposición, pues esta afirmación que rotunda en su principio, pues se matiza en el sentido de, por supuesto, con qué cualificación. Es decir, no lo hay sin capitalismo, pero qué tipo de capitalismo, ¿no? Y digo que no lo hay sin capitalismo porque el capitalismo pertenece a la esencia del desarrollo natural de las cosas, y por lo tanto pues está en el devenir de las cosas desde que la sociedad existe, pero, como decía, no está esculpido en piedra, ¿no? Y que no esté esculpido en piedra pues se ve en el recorrido de la historia. Hoy pues tenemos novedades, ¿no?, sobre el capitalismo. Tenemos el capitalismo de Estado, como en China. Tenemos un tipo de capitalismo emergente muy de la novísima generación, que es el capitalismo cripto, muy privado, con todo lo que eso significa. De ahí el reto tan interesante respecto al status quo político actual. Puede ser, como ha sido muchos años, un capitalismo público-privado o privado solamente, pero lo que está claro es que el subyacente es el capitalismo, ¿no? Solamente, pues, algo que debemos evitar, a mí me parece que es la soberbia intelectual, que además es exponencial de algunos, que acarician pues ingenierías sociales que lo pueden sustituir como un fenómeno natural. Deja de ser un fenómeno natural y la ingeniería social toma el mando en el devenir de la sociedad. Bueno,
Tenemos, aparte de los razonamientos siempre interesantes, abstractos al respecto, pues la experiencia práctica de que sí, es igual, ni el comunismo teórico, ni vámonos al lado contrario, el situacionismo rabioso de mis años de juventud, ni el anunciado final de la historia, ni la gran estabilidad acariciada en los años previos a la gran crisis del 2008, ni la nueva política monetaria. Ninguna de estas utopías termina con la característica más importante subyacente a contrastado y medido el avance económico y el avance social hasta o hacia una sociedad pues cada vez más justa y más completa. ¿Cuál es ese subyacente que forma parte de la naturaleza del capitalismo y no de la ingeniería social, de la gran estabilidad y del orden perfecto? Pues la ciclicidad. Yo entiendo perfectamente que para ciertas maneras de pensar y de ser, y también desde la soberbia intelectual, la ciclicidad es molesta, porque dice, oye, estábamos así y ahora cambiamos. Pero mire usted, la naturaleza y el devenir social, el progreso está hecho de aproximaciones sucesivas, y la creación de riqueza y también la destrucción a través del capital pues siempre ha sido cíclica, pero con un proceso muy interesante acumulativo. Evidentemente el capital no es el único factor en la creación de riqueza y de progreso, pero los otros factores ni están en el título ni se me pregunta por ellos, y por lo tanto, pues con el permiso de todos vosotros, no voy a entrar en la discusión de los otros que también existen, ¿no? Ahora bien, esa afirmación de principios, de la naturaleza del capitalismo, que forma parte del devenir y del progreso de la sociedad, con el matiz introducido como conclusión final desde el principio de la condicionalidad y de la ética, de los valores subyacentes en su crecimiento, a mí lo que me parece muy interesante como ejercicio es ponerlo en un contexto temporal. No hay nada más difícil que la medición de los tiempos, ¿no? Por supuesto, la clásica definición de que el dominio del tiempo solo pertenece a los dioses, pues es verdad. Nosotros intentamos mucho en el mundo empresarial, ¿no?, ajustar los tiempos a lo que pensamos. El error es, por definición, siempre permanente, pero la proximidad a la medición de los tiempos es muy, muy interesante. Idénticas decisiones en tiempos equivocados son buenas o son malas, ¿no? Y cuando preparaba este fin de semana esta charla, este papel, ¿no?, pensaba, bueno, pues si tengo de contexto, tengo que poner la pregunta o el título en un contexto temporal, pues ¿por qué no? Podría haber empezado con la caída del Imperio Romano, ¿no?, y haber vinculado la caída del Imperio Romano a un fenómeno muy interesante que forma parte de la patología del devenir del capitalismo, pero también de los otros modelos, que es la devaluación de la moneda. Hay un vínculo íntimo, ¿no? La pérdida de la ley de la moneda y la creación de la inflación acaban con el imperio, ¿no? En su contrario, pues el capitalismo tiene un protagonismo muy importante en el Renacimiento, en la luz que amanece en Europa después de la caída del Imperio Romano y la oscuridad de la Edad Media, con el progreso económico, social y cultural de Florencia o de Venecia, ¿no? Simplemente hay que darse una vuelta por ese rincón del mundo en la historia, en la actualidad, para ver lo que supuso, ¿no? Podría haberme ido a Joseph de la Vega, expulsado desgraciadamente de España por su característica judía, y que escribe el primer tratado de bolsa, Confusión de confusiones, en Ámsterdam, 1688, ¿no? Una eclosión del ciclo capitalista con las Indias Orientales y, por lo tanto, un finísimo análisis. Tenemos el libro en la Biblioteca Nacional de ese primer tratado de bolsa, respecto al cual solo hay que leer el título para entender bien de qué va. Confusión de confusiones, ¿no? La buena inteligencia de esto, ¿no? O también me podría haber caído por el Imperio Español, ¿no? La caída del Imperio Español y el primer tratado de política monetaria, otra vez en este caso de un español, ¿no?, Juan de Mariana,
de moneta de evaluaciones, ¿no? Él escribe el tratado, hay algunos párrafos que pasan al índice de los liber expurgatorum, que no prohibitorum, y explica muy bien cómo los Austrias provocan la caída del imperio una vez más con la inflación, ¿no? Ya lo decía Marx también, si queremos tumbar a la sociedad, pues tumbemos a su moneda, ¿no? Muy interesante también en la evolución del capitalismo desde un contexto histórico para ver el futuro, la intervención de ese escocés tan listo, John Law, inventor del papel moneda, ¿no? Que es uno de los factores de más interés de cara al futuro, ¿no? Él provoca la caída de la Francia ilustrada, que significa el máximo progreso en el mundo en aquellos momentos, provoca una gran inflación y la Revolución Francesa, que corrige algunos de los excesos de la gran inflación. Y finalmente, pues podríamos ir a analizar pues, la intervención del final de la Guerra de Vietnam, Nixon, 1971, y la desvinculación definitiva del papel moneda y, por lo tanto, la prevalencia de la confianza política cuando desliga el dólar, pues como decía, de la referencia del oro, ¿no? Claro, esa es una historia más conocida, pero que sí nos va dando un contexto, cuando se profundiza en la misma, bellísimo, de cómo la sociedad ha ido evolucionando cíclicamente, con caídas y no caídas, pero que cuando se han roto las leyes del mercado y se ha escrito sobre ello, pues las caídas han provocado destrucción, pero también nuevo ciclo, siempre con el hilo conductor del capitalismo, ¿no? Pero hoy, este fin de semana, me apetecía más traer una reflexión de un contexto histórico, porque estamos en un momento único, si no, no lo hubiéramos hecho mucho más largo, ¿no? Y el contexto histórico mucho más largo es que en nuestra ya un poco larga existencia como universo, los 13.800 millones de años que existimos como universo, y esto es pertinente para el tema del capitalismo, parece que esto empezó con un Big Bang, no voy a entrar en esta discusión, pues hemos visto como desde entonces estamos en el despertar de un sistema que ha ido evolucionando hasta llegar a una situación de autoconsciencia y por lo tanto a un ecosistema vivo. De la zona inerte a ser autoconscientes y a estar vivos, ¿no? Pero claro, estar vivos, y tomo la cita de una persona también, consultaba un gran físico, ¿no? Significa que estar vivos albergamos con nosotros autorreflexión, belleza, esperanza, búsqueda de objetivos, significado y propósito. Y eso es estar vivos, ¿no? De aquellos 13.800 millones que han pasado desde el Big Bang hasta las bellas palabras de la búsqueda del propósito y de la belleza y de la esperanza, pues ha habido una evolución muy importante, ¿no? Esa evolución empieza no en los 13.800 millones de hace una temporadita, sino en los 4.000 millones que nos llevan hasta hoy, ¿no? Pero claro, desde que empieza la vida, hace 4.000 millones de años hasta hoy, hay tres grandes fases. Y veremos dónde encaja en el devenir del capitalismo la situación en la que estamos. La vida 1 es una fase sin rediseño consciente ni de software ni de hardware. La naturaleza evoluciona, pues de la partícula más elemental y la molécula más elemental que se autorreproduce, pues me da igual, hasta las bacterias, si queréis. Y a partir de aquí hasta una zona que llamamos vida 2, la primera es vida 1, donde por primera vez se produce conscientemente rediseño de software. De la vida de la bacteria al rediseño del software significa que pasamos del crecimiento a la reunión de hoy. Es decir, la reunión de hoy obedece a un rediseño del software. El lenguaje no existía y existe, las profesiones no existían, la de ser profesor o ser funcionario público, y existe, y hemos ido rediseñando el software de la vida, ¿no? Pero empezamos a entrar en vida 3, y en esa zona de vida 3 que no existe todavía, pero que empieza a ser incipiente, y vemos las primeras entradillas en la prensa y en las revistas científicas, hemos entrado ya en el rediseño del hardware.
Ya no solo se trata del software de nuestro cerebro, sino que empezamos a construir máquinas que están rediseñadas. ¿Qué significa eso? Y voy al ciclo, al capitalismo y a la evolución natural de las cosas. Pues que en el momento que entramos en el rediseño del hardware, no solamente del software, ya no hay más evolución gradual. Es un corte definitivo en el que esa consciencia de rediseñar el hardware nos lleva a una vida tecnológica en la que vamos a juntar átomos, desde el primero hasta la bacteria, hasta la reunión de hoy, con bits de información, porque al final son bits de información, es energía. Y eso es definitivo, ¿no? Son tres grandes fases físicas, claramente estamos al final de la segunda, pero no se entendería como personas, y voy al título de la presentación, que analizáramos puramente físicamente estas fases sin razonar sobre las tres fases sociales que lo acompañan, ¿eh? Y por lo tanto, vinculando esas fases sociales a algo que está muy en boga, que es cómo a lo largo de las mismas, desde ese Big Bang, el consumo de energía y el consumo de información que va ligado a esto se ha comportado, ¿no? Claro, el consumo de energía y el consumo de información, aquella microbio o aquella bacteria que empezó a consumir energía para reproducirse, al consumo de energía de hoy, cómo se ha construido este micrófono, cuánta energía hemos consumido o cuánta energía consumimos y cuánta información compartimos. Todo esto va íntimamente vinculado al capital que se ha aplicado a esa evolución y a la creación de riqueza, ¿no? A fase 1, la vida es la que es y nuestro entorno más cercano a la Tierra pues, desarrolla la fase 1 sin grandes impactos. En la fase 2 tenemos el impacto para mí más definitivo y es el momento en el que la vida consciente, de la que somos protagonistas, desarrolla un primer dominio de la energía nuclear. ¿Y por qué esa fase es tan importante en el desarrollo de lo que nos interesa, de las personas, de la vida, de la humanidad? Porque ese desarrollo de la energía nuclear necesaria para seguir progresando y consecuencia natural de esa segunda fase consciente es determinante de cara al futuro. Y es determinante porque es la primera vez en la que nuestra intervención marca el sí o no de la sostenibilidad del ciclo económico y social que ha acompañado el primer microbio a la reunión de hoy. ¿Y por qué es determinante, que es una palabra muy, muy importante? Pues porque en esa fase 2, el descubrimiento de la energía nuclear, que es una utilización de la energía todavía extraordinariamente ineficiente, pero lo suficiente para permitir el omnicidio. Es decir, nunca hasta ese momento había sido posible la destrucción de la vida a través de un acto consciente de la propia vida. Podemos y tenemos en nuestra mano la destrucción de la vida a través del dominio de la energía nuclear. Por lo tanto, en ese final de la fase 2, el suicidio colectivo está a nuestro alcance. Si el caso de la energía nuclear es claro y determinante, no hay nadie que niegue que el conflicto nuclear termina con la vida, estamos añadiendo al mismo un segundo factor, ¿no? Que es el factor de la sostenibilidad, es decir, en la gestión del ciclo extralargo físico y del ciclo extralargo de la vida, en ese final de fase 2, el devenir económico y social, el consumo de energía directa o para información, pone en peligro la sostenibilidad de la vida, porque en ese ciclo y con esa energía interna que el capitalismo lleva consigo, el futuro ya está comprometido. Yo no lo sé. De la misma manera que me parece razonable decir que un conflicto nuclear acaba con todo, pues la sostenibilidad de la vida me parece que no es tan determinante porque sí que hay unos tiempos y una gestión, ¿no?
Pero claro, lo que estamos diciendo es, oiga, aquí hay un periodo de tiempo que está muy claro, 13.400 millones de años, la vida 4.000, 1.000 millones el colapso del Sol y el choque de las galaxias, sobreviviremos al colapso del Sol, pero en esa gestión económica y social de nuestro progreso, en este finalmente consumo extraordinariamente potencial de cara al futuro de energía que exige la gestión de la información que va a haber en el futuro, tenemos una etapa intermedia que tenemos que salvar, que es el final de la fase 2. Y claro, ¿cómo se salva esa etapa intermedia? Porque es un conflicto nuclear, un omnicidio entre humanos. Pues asegurando que el progreso económico y social es el que debe ser y el que debe evitar ese disparo que es el conflicto nuclear. Y por lo tanto, en la gestión de futuro y en la medición de tiempos tenemos que ser muy conscientes de que esto va de medio ambiente, por supuesto que sí, pero va de gestión de poder de destrucción. Medio ambiente y poder de destrucción van vinculados al progreso o al no progreso económico y social de la humanidad, ¿no? Por lo tanto, en las entretelas del contexto temporal del futuro del capitalismo, pues vuelvo a decir que está claro que estamos en un fin de ciclo físico extra largo, vida 2, un fin de ciclo extra largo social y en el principio de una nueva etapa que viene marcada, curiosamente, por eso la gracia del título viene marcada porque los dos ciclos extralargos coinciden además con un ciclo largo, que no extralargo, en el que entraré inmediatamente, que es el ciclo del final de la gran crisis, y anticipo, Bretton Woods 2008. Es un ciclo de 50 años. Hay infinita literatura, si son 50, si son 40, porque se producen, pero está claro que esto sigue siendo muy cíclico, ¿no? En ese contexto de los ciclos y de los dos extralargos y el largo, también emerge al final de ese ciclo largo, que es la crisis del 2008, un nuevo factor. Y ese nuevo factor, que al igual que el dominio de la energía nuclear y que ese factor no tan determinante que es el medio ambiente, este sí que lo es y es definitivo y se va a vincular también con el futuro del capitalismo. Y ese factor es la inteligencia artificial. Decíamos de la bacteria la reunión de hoy, la autoconsciencia, la belleza, pero claro, eso probablemente no sea vinculable ni se pueda atribuir solamente a las personas, porque está claro que si hemos evolucionado de la física más elemental de partículas a la química y a la autoconsciencia, en el momento en que rediseñamos el hardware, las máquinas volverán a ser conscientes, serán autoconscientes y tendrán sentimientos. Y eso es una consecuencia lógica de la observación de lo que ha pasado. Por lo tanto, tenemos unos escenarios de inteligencia artificial que operan desde ahora y están teniendo consecuencias que van en lo que es la visión de la inteligencia artificial, pues desde la utopía más libertaria, es decir, el pensamiento, si queréis, más flexible, más simpático y más avanzado, que es que conviviremos los humanos, los cyborgs, que es una cosa intermedia, bastante atractiva, y las máquinas superinteligentes, ¿no? Pero claro, la pregunta es, en toda esta encrucijada, ¿estas máquinas superinteligentes coexistirán con todos nosotros desde una dictadura benévola de las máquinas? ¿O entrarán en la zona de la soberbia intelectual, de la utopía igualitaria? Es decir, ¿terminarán las máquinas igual que hemos intentado nosotros, con las diferencias? ¿No habrá propiedad? ¿Serán tan eficientes que producirán rentas igualitarias gracias a un incremento brutal de la productividad que aportará el dominio de la energía de fusión a través de la inteligencia artificial? Por lo tanto, ¿es la inteligencia artificial también algo que opera en un entorno hasta ahora
cíclico de aproximaciones sucesivas o será tan inteligente y tan artificial que terminará dominándolo todo? A nosotros también, por supuesto. Este progresivo avance de la inteligencia artificial, esa dominación por las máquinas, tomarán el control y extinguirán o no a los humanos, es decir, conducirán a la parálisis o supondrán un modelo orwelliano incompatible con la evolución de la inteligencia artificial, que por definición es tan exponencialmente inteligente que permitirá superar las fases que hemos mencionado y cabalgar en lo que es una tendencia natural del devenir de las cosas, que es el capitalismo, pero desde la inteligencia artificial con el condicionante por el que he empezado al principio, ético, de valores inmanentes a la naturaleza y, por lo tanto, condicionante necesario para seguir avanzando en el futuro, ¿no? Entonces, en un pequeño juego de presentación, me he permitido, que yo creo que lo podemos proyectar, traer que para mí es uno de los mejores anuncios publicitarios de la historia, porque es muy clarividente, las cosas han cambiado radicalmente desde el año 84, pero a los que ya peinamos canas, cuando lo vimos por primera vez, pues nos recordó nuestras lecturas de infancia, ¿no? ¿Por qué no Orwell, 1984, Aldous Huxley, Un mundo feliz, o Ray Bradbury, Fahrenheit 451? ¿No? Son tres libros de infancia a juventud, más juventud que infancia, pero que clarísimamente nos traen al mundo actual, son clarividentes, pero que también muy en línea con el mundo actual se recoge la esencia de los mismos en un anuncio publicitario. Y la pregunta es, ¿lo podemos pasar? ¿Funcionará la tecnología? Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. 1984 se lanza Apple Macintosh. Primer paso en esas fases largas, extra largas, etcétera, etcétera, al mundo actual, primer paso hacia la inteligencia artificial, primer ordenador personal, ¿no? ¿Qué dice el clarividente publicista que lanza el primer ordenador personal, aquel Macintosh que algunos vivimos con muchísimo interés? Hombre, mire usted, es 1984, ya Orwell vaticinó el pensamiento único, la ingeniería social, la disciplina total, la estabilidad total, la seguridad total, la falta de libertad como precio para lo mismo y, por lo tanto, el dominio del ciclo, el final del capitalismo, etcétera, etcétera. Pero nosotros desde Apple hemos inventado una cosa que se llama el Macintosh, que es un ordenador personal que pone en contacto a todo el mundo, y vean ustedes que eso que es tan perfecto, fijaros cómo lo anticipa, ¿no? Viene una mujer, 1984, en camiseta y pantalón corto con una maza, lanza la maza y se lo carga, ¿no? Por lo tanto, la tesis es muy clara, el mundo es global, nos conectamos entre nosotros, la libertad es la base del progreso, de la humanidad, de la creación de riqueza, de todo, y gracias a esa conexión que nos da la libertad total, pues vamos a progresar en el futuro. Claro, yo hace un año y medio, en una visita al alcalde de Moscú, en una Navidad extraordinaria, espero que el alcalde me perdone, aparte que
probablemente no le pase en esta charla, ¿no? Tenía al lado, siempre tienes al lado un compañero de viaje que es más inquieto y dice, bueno, he preparado una pregunta para el alcalde y digo, mira, cállate, vamos a terminar de una vez con todas, con los discursos, vámonos a cenar, que aquí se cena estupendamente y déjalo estar. Que no, yo le hago la pregunta. Y me mira, déjalo y tal. No, le hago la pregunta. Alcalde, llevo muchos años viniendo a Moscú y estoy fascinado. Yo no he visto una cosa igual, un progreso igual. El alcalde satisfecho dice, no hemos visto en los 2 días que llevamos un solo policía en Moscú. Están las calles impolutas, el orden impoluto, la sensación de seguridad frente a otras ciudades en el mundo es total. Enhorabuena. Y le dice el alcalde, bueno, usted no ha visto la policía, pero como se puede imaginar, esto no es espontáneo. Tardaremos en Moscú, no sé si dijo, una fracción de segundo en saber si usted ha cometido una infracción, de lo que sea, cualquier persona en cualquier momento. Lo tenemos todo controlado. Fracciones de segundo. ¿Para qué tener policía en la calle? Y es así. Le dije, ya hemos fastidiado la reunión, no se te ocurra cruzar un paso cebra, ni seguir así. Claro, 1984, en esa encrucijada de caminos, dicen los de Apple, dice Macintosh, no vendrá el mundo orwelliano, no vendrá la gran estabilidad, no vendrá el pensamiento único, no vendrá el gran orden. Aquí, esto que salga por donde sea, ya estamos todos conectados, la información es para todos, la cultura es para todos. Tú vas a ver al alcalde de Moscú y dice, muy interesante aquello de la informática y de tal. Aquí no se mueve nadie. Están todos ustedes retratados en tiempo real, reconocimiento facial, etc. No sé si son 320 millones de cámaras las que hay en China funcionando en estos momentos. Entonces, son las dos caras, ¿no? Esta cosa tan humana de que ni es blanco ni es negro, salvo, por supuesto, la capacidad que tenemos del omnicidio o el progreso imparable de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué es importante este contexto temporal, ¿no? ¿Para qué he dado para comentar el futuro del capitalismo? Porque a mí me parece que si la inteligencia artificial va a tener experiencias subjetivas conscientes y emociones, es una leyenda urbana que hace 1 año y medio hubo que desenchufar en Amazon, me parece que fue en Facebook, un par de ordenadores que estaban desarrollando el lenguaje entre máquinas, ¿no? Pero sí tendrán experiencias subjetivas conscientes y emociones, y la última película de Blade Runner es ejemplar en este sentido, ¿no? Porque hay una escena, hay mucho científico detrás de la película donde claramente se ve. Y si en la naturaleza de las cosas está la ciclicidad, el capitalismo, como fenómeno espontáneo y natural de creación de riqueza, eso sí, otra vez, para que no haya descalificaciones maximalistas a la totalidad, con qué valores éticos, es la base de la sostenibilidad futura que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, la pregunta es, si eso está en la naturaleza de las cosas, si la evolución de la humanidad ha sido la que ha sido hasta ahora, y solamente hay que medirla, y eso es el ciclo, y es el capitalismo, es la creación de riqueza, la transformación de la energía, ¿qué va a pasar? Es decir, lo que nosotros incorporemos en nuestros algoritmos de hoy en día, iniciales en la programación de las máquinas, ¿es lo que va a quedar? ¿O las máquinas van a desarrollar por sí mismas a través de la inteligencia artificial, por más que, digamos, van a estar controladas porque la dominaremos, porque la podemos desenchufar, el hardware, pero eso es una esperanza vana? Esas máquinas, esos cyborgs o nosotros mismos, con esos algoritmos que tenemos ahora, captarán el ciclo y desarrollarán los valores éticos de crecimiento futuro que hay que estar. Pues de eso va a depender el paso firme a la fase social y económica número 3 desde la fase de vida 3. La suspensión del ciclo actual gracias a la revolución más trascendente vivida hasta ahora va a depender de esto. En los 5 minutos finales que me quedan, para entrar ya en el desarrollo posterior con más detalle, yo lo que
he traído también es, en el contexto ético y de valores naturales de la ciclicidad y del desarrollo del capitalismo, lo que ha sido desde el punto más visible de esos valores inmanentes y naturales y de la gestión del ciclo, lo que para mí tiene más valor, que es el contraste entre los dos modelos de gestión, al final yo soy gestor, los dos modelos de gestión de todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Entonces, esos modelos de gestión yo creo que los podemos traer a la presentación porque nos dan el tono de la civilización, ¿no? De la aproximación no radical, sino de la aproximación inteligente a cómo hemos gestionado el crecimiento económico y social, insisto, no desde el microbio o la bacteria, sino desde el punto en el que se hace más visible y más evidente la aportación del ciclo y del capitalismo al progreso de la humanidad, ¿no? Que es la gran revolución industrial. Es el cuadro que permite razonar en lo que es el progreso del capitalismo, en esas aproximaciones que también por sí mismas han avanzado ciclos, que es posible huir de los extremismos, ¿no? Entonces, desde la revolución industrial, aunque es subyacente desde antes, ¿cómo hemos avanzado? Pues hemos avanzado poniendo el foco de principal de la gestión económica y social en las políticas económicas, o bien en las políticas de demanda, estimular la demanda, o bien en las políticas de oferta. Demand side, supply side, ¿qué dicen los anglosajones? Como no, esto es muy serio, no me gusta jugar, es evidente, y lo voy a decir para mejor comprensión del cuadro, que desde el principio el pensamiento keynesiano, políticamente podríamos decir el pensamiento socialdemócrata, sobre todo socialista de alguna manera, lo he puesto en la columna de la izquierda, según miramos, y el de derecha, la Revolución Francesa y bueno, es igual, la montaña nos llevaría a una larga conversación. Y el otro en lo que se llama la política de la derecha, que se ha convertido en una descripción del lugar que ha conducido a muchos errores y a muchas inexactitudes y a descalificaciones insoportables sobre la libertad de pensamiento y la madurez de las personas, ¿no? Pero bueno, vamos a jugar. Había puesto al revés, pero he seguido a la marea, ¿no? ¿Cuál es el foco principal de las políticas económicas? Pues unos piensan que es la política de demanda, que es donde estamos en el mundo hoy. Vamos a fomentar la demanda y tal. Otros pensamos, yo me gusta retratarme en un mundo todavía libre, que es mucho más importante las políticas de oferta, que corrigen normalmente los excesos de las políticas de demanda. ¿Qué tipo de crecimiento hemos visto y hemos asistido en la gestión del ciclo? Pues el tipo de crecimiento inflacionario, en el que todo el mundo está de acuerdo ahora y coincide con políticas de demanda, desde Jackson Hole el año pasado, donde los americanos, con el fervor de Reagan, pero también ahora de los demócratas de Biden, pero también las camisas verdes que van a la reunión de Jackson Hole, todo el mundo pide inflación, ¿no? Tiene truco. Crecimiento inflacionario. El otro lado, no inflacionario. ¿Qué sesgo en el crecimiento económico y en la actividad empresarial se ve con esas políticas? Pues claramente el corto plazo y el largo plazo. Bueno, el corto plazo pues es muy interesante y si no se gestiona el corto plazo no existe el largo, ¿no? Ya es más técnico, ¿no? Apoyo en la demanda agregada, es decir, ¿cómo hacemos progresar a la sociedad? Pues Keynes dice, hombre, con el gasto, que va muy vinculado a las políticas de demanda. ¿Qué dice la escuela de Salamanca, la gran escuela de Salamanca, que da origen a la escuela austriaca y al pensamiento liberal europeo? El socialista, socialdemócrata es pensamiento anglosajón, fundamentalmente, aunque también hay británicos inteligentes que están en el lado de la derecha, ¿no? Pues Hayek, apoyo en la demanda agregada, consumo, consumamos, consuman ustedes, muevan la economía. Apoyo en la demanda agregada, inversión, ahorremos, invirtamos.
ya vendrá el consumo. No anticipemos lo que no tenemos. Y para eso, si tiene que haber consumo, demanda, inflación, corto plazo, gasto, como bien enseña Keynes, el paradigma monetario tiene que ser el dinero fiat, ¿no? Los italianos se inventaron en Florencia la reserva fraccionada, el primer sistema bancario para ello. Voy terminando, profesor Pampillón, ¿eh? Pero los liberales apostaron por el patrón oro o similar, ¿no? Voy más rápido. Consecuencia del paradigma monetario, easy money, imprimamos dinero. Paradigma liberal, sound money, desnacionalicemos el dinero. La gente ha funcionado en el mundo con el trigo, con la sal, los ayuntamientos con su propia moneda, ahora tenemos las criptomonedas, tenemos el gran invento también, muy vinculado a la inteligencia artificial de futuro, del blockchain. Sesgo financiero, amamos la deuda, estamos en zona récord de la historia de la humanidad que se mide en deuda pública y privada, pero sobre todo jamás habíamos alcanzado los niveles de deuda pública soberana actual. Vamos a dominar el ciclo, confiemos en la ingeniería financiera, sesgo financiero liberal. Ojo, la riqueza se construye con capital, se construye con trabajo, se construye con valores. Ojo con la deuda, no se niega la deuda. Enfoque político y resolución de problemas sociales y económicos. Enfoque político centralizado. Ingeniería social de arriba a abajo. Enfoque político liberal, descentralizado, bottom-up, desde abajo. La libertad de las personas, de las instituciones, pública, privada, territorial, sectorial, todo lo que queráis, es lo que realmente vale como enfoque político. Método de ciencias sociales, empirismo, positivismo, historicismo. No hay valores subyacentes, no hay derecho natural. Lo que vale es lo que nosotros decidimos. El empirismo, Kelsen, el derecho positivo. Los liberales, ciencia. Método de ciencias sociales, racionalismo neoclásico, el hombre económico. Praxeología, los liberales, la acción humana. Todo esto da para una larga conversación y voy acelerando. Símil económico, mecánico. El sistema es manipulable. Inyecto liquidez, creo deuda, fomento la demanda, la mejor inflación, el mejor ejemplo. Hemos decidido en el Banco Central Europeo la equidistancia de la inflación del 2% por menos y por más. ¿Estamos seguros de que esto es tan mecánico? Orgánico. El sistema es complejo y no es predecible. Los cisnes negros, el COVID, símil o arquetipo financiero, el consumidor, que busca el beneficio a corto plazo, el inversor busca el beneficio a largo plazo. Sistema bancario ideal, la banca apalancada, la banca capitalizada. Sesgo normativo, Hayek avanza mucho en eso, la legislación. Si el Parlamento decide que A más B es igual a 4, esto es lo que vale. Y no te quiero ni contar si el reglamento es sobre cualquier cosa o la guía o la expectativa de reglamento. Liberales, el derecho, las instituciones, los principios generales. Están en la ética natural de las cosas. No todo lo que es derecho y se aprueba por mayoría simple o absoluta vale. No vale todo. Desarrollo normativo, por lo tanto, códigos o common law. Sistema contable procíclico, valor de mercado, otra vez Estados Unidos. Vamos a ver lo que valen las cosas, lo que valen en el momento. Acíclico, principios tradicionales. Modelo social, sociedad cerrada, autarquía, la tribu, la llamada de la tribu. Sociedad abierta, comercio, globalización. Ni debe haber fronteras, ni tiene por qué haber fronteras. Somos todos ciudadanos del universo. Tipo de gobierno, regulado, legislado, institucional, valores. Claro. Y ya vamos terminando. Avanzamos un poco más. Sistema de valores. Por un lado, los valores católicos, ser rico es pecado. Los valores calvinistas, ser rico es una gracia de Dios porque usted trabajando, arriesgando, lo ha ganado o lo ha perdido y por lo tanto, pues mire usted, bienvenidos sean los ricos, ¿no? En el encuadre de la ética, etcétera, etcétera. No robando, por supuesto. Orden social, planificado y dirigido.
la inflación del 2, etcétera, etcétera, orden espontáneo. Bueno, énfasis capitalista, porque siempre hay un énfasis capitalista en la competencia, en la cooperación, salarios iguales, pérdida de participación en la renta nacional, recuperación de la cuota parte en la distribución de la renta. La riqueza es un dato y nos lo repartimos matemáticamente. La riqueza se crea, se crea. Hay que hablar otra vez de justicia atributiva, conmutativa y distributiva. Modelo filosófico, Platón, Descartes, Séneca, Montaigne. Referente político, la Revolución Francesa o la americana. Aproximación a las reformas, políticas rupturistas, grandes titulares. Política incremental, política de letra pequeña. Desde la gran ingeniería a la política incremental, pequeños avances como el que estamos haciendo hoy. Enfoque filosófico de la libertad. Libertad positiva, libertad negativa. Habría que hablar ahora, por supuesto, de Isaías Berlín, pero está muy claro que son dos tipos de libertad. El COVID lo ha señalado claramente como ejemplo. Tipo de élites extractivas, sociedades cerradas, inclusivas. Taleb, frágil, antifrágil. Easterly, planificadores, no cabe duda, buscadores. Aproximación a la política. Los chamanes, política no fiscalizable, los exploradores. ¿Por qué traigo esto? Porque lo más interesante del momento actual está en que, admitido, y entramos ya y acabo, que el capitalismo es un fenómeno natural de la evolución cíclica que está en la naturaleza, de procesos de creación y de destrucción, y que se puede medir por la creación de capital, de riqueza, y que nos ha llevado hasta ahora. También es cierto que en la gestión de un sistema capitalista, que nadie niega que es el que ha existido, frente a los sistemas donde impera la tribu espiritista o la democracia aclamativa o la dictadura comunista o la dictadura fascista, frente a esos sistemas, la aproximación natural y respetuosa con los valores ha sido de manera muy interesante doble. Y esas dos aproximaciones en las que todavía estamos, intentando huir de los extremistas, son las que han permitido el progreso. Y cuando analizamos la historia, y ponía ejemplos de qué pasó en el Imperio Romano o en el Imperio Español, o cómo cayó la Ilustración francesa, etcétera, etcétera, cuando ponemos ejemplos vemos que un sistema corrige al otro. ¡Qué belleza! ¡Qué interesante!, ¿no? Que al final Hayek y Keynes decía, se decía sobre Keynes, donde esté Keynes y otro economista hay tres opiniones. Bueno, pues quizás sí, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Porque hay que ser flexibles. Esa aproximación al capitalismo, al sistema capitalista, en el código de valores en el que no da tiempo a entrar, es lo que ha permitido el progreso. El énfasis varía de un lado al otro. Pero la política de creación y de destrucción y de corrección está ahí. Por lo tanto, la pregunta final sería, con lo visto hasta ahora, ¿hay supervivencia? La respuesta es, yo creo que sí. Yo creo que la supervivencia es posible. ¿Podría no haber supervivencia para la vida? La respuesta claramente es que sí. Y la decisión está en el ámbito de los próximos 30, 40, 50 años en el cruce de caminos que hemos señalado al principio de esta presentación. Terminada la misma, podemos entrar en territorio más terrenal con las incisivas preguntas de mis dos amigas aquí presentes, si me permiten este tratamiento. Muchas gracias.